Bueno, hasta el último domingo tenemos algunos versículos que no leemos y continuamos con esta escena con los fariseos. Y en este relato no escuchamos a la curación del hombre con dropsía y seguimos con esta enseñanza del Señor acerca de la humildad y caridad. So in today's gospel reading, we have two principal lessons that our Lord is giving us. One is for humility and the other is for charity. And regarding the lesson for humility, He is teaching us that we should not be putting ourselves forward, raising ourselves up beyond our station, because true humility is accepting where we are at. But St. Basil, commenting on today's reading, also encourages us not then to fake humility by fighting for the lowest spot, just because Jesus said that's where we should go. So in other words, anytime that we are pushing our own will in our own situation, our own ego, that is when the pride comes in. So even if you're fighting for something that looks more humble, you are really being arrogant as well. And it might seem something very trifling, say, why is our Lord worried about what seat we take? That's because humility and pride, salvation and damnation are for most people achieved or arrived at in small ways. You don't leap to it. So it's important that as He's teaching us humility, that we learn humility in these small ways in our everyday life. Bueno, la primera parte de este evangelio es de humildad. San Juan Crisóstomo dice, y como nada hay que pueda compararse con la modestia, inclina al que lo oye a hacer, no solo prohibiendo ambicionar el primer sitio, sino mandando que se busca el último. Esa es la enseñanza de esta lectura. Pero San Basileo nos enseña de evitar un error en seguir este consejo del Señor. Él dice, era conveniente a todos ocupar el último lugar en los convites, según lo que manda el Señor. Pero querer volver con obstinación al mismo es digno de reprensión, porque altera el orden y produce tumulto. Por lo que una cuestión sobre esto os igualará con los que se disputan el primer lugar, porque esta es una humildad falsa. Si tratamos de parecer más humilde, este es soberbio. Y si peleamos para tener esta apariencia, es también el mismo que buscar el primer lugar. Estamos evitando esta forma de soberbia, porque insistir en la voluntad de una es soberbia. También Teofilacto dice, no se crea que la doctrina de Jesucristo ya expuesta es de poco interés e indigna de la elevación de la magnificencia de la palabra de Dios. Convenía pues que el maestro de la humildad cortase toda rama de esta mala raíz. La soberbia y la humildad, como cualquier virtud, normalmente empieza interiormente. Y la salvación y la damnación es, llegamos a la salvación o la damnación es normalmente en pasos pequeños. Pues es necesario que para seguir este camino de humildad, que vivimos esta humildad en cada cosa, especialmente cosas pequeñas como donde sentamos. Y para terminar esta parte, Bell dice, de la conclusión general que se añade, se conoce claramente que la doctrina del Señor explicada debe entenderse en sentido figurado, porque ni todo el que se ensalza delante de los hombres es humillado, ni todos los que se humillan en su presencia son ensalzados por ellos. Es decir, en otras palabras, que esta exaltación o
humillación son espiritual, es decir, vamos a acrecentar en la santidad o disminuir nuestra santidad con esta actitud. No necesariamente en cada instancia en el mundo vamos a experimentar la humillación o exaltación exteriormente. And then the second part of this reading is about charity and our Lord giving advice to those who are the hosts. And this is a very important lesson for us to learn because many people only do good things. People often only do the right things. People only are charitable when they get something from it, when there is some kind of reward from what they do. And so he is warning us to be very careful why we do the things that we do, that we don't show kindness so only to be rewarded by the people that we are showing kindness to. And that's why we certainly need to be kind to everyone. We should be generous to everyone. But what our Lord is saying is, if you want to really experience holiness, to experience the fruits and the rewards of holiness, you cannot do things only for people who are going to pay you back. Paying people back is not going to do us any good, because when we receive it back, we are already experiencing our reward. Ahora, la segunda parte de este relato es de los que invitan. La primera parte es para nosotros los invitados y la segunda parte es para los que invitan. Beda dice, no prohíbe como un delito que se convide a los hermanos, a los amigos y a los ricos, pero manifiesta que como los otros comercios de la necesidad humana, de nada nos aprovecha para obtener la salvación. Es decir, no hay mérito en invitar a los que pueden recompensarlos. San Juan Crisóstomo, por tanto, no hagamos beneficios a otros en la confianza de que nos lo paguen, porque esta intención es fría y de aquí viene que la amistad se desvanezca pronto. El motivo de caridad no es la recompensa, no en este mundo. Y dice también San Juan Crisóstomo, cuanto más pequeño es tu hermano, tanto más se aproxima a Cristo y visita por él. Y también él dice, no nos turbemos, por tanto, cuando no recibamos el pago de nuestros beneficios. Sabemos que muchos de nosotros experimentan falta de paz, sino cuando lo recibamos, porque si lo recibimos aquí, nada recibiremos allí. Pero si los hombres no nos pagan, Dios nos lo pagará. Quiero añadir algo importante, porque muchos dicen, no experimento esto, pues no voy seré generoso. Experimentamos la generosidad de Dios en esta manera después de practicar la generosidad por nosotros mismos. Y muchos de los padres hablan de la necesidad de cuidar a los pobres más que los que pueden recompensarnos después de a causa de nuestra generosidad. Es difícil porque no es siempre seguro y hay otros factores que hacen difícil apoyar a los demás. Pero el hecho es que como cristianos tenemos que examinar nuestras vidas para discernir qué más podemos hacer para los que padecen necesidad de dinero, de salud, cualquier necesidad. ¿Qué podemos hacer? Posiblemente no es mucho, porque tenemos muchos que tenemos que hacer por nosotros mismos. Pero si podemos hacer más, debemos hacer más. And the very simple example that I want to end with is something which is a very everyday occurrence for a lot of people. It's something you've probably experienced, and you may not experience it exactly the way I'm speaking about it, but I guarantee there is some way in which you can do that. What I want to end with is this idea, which you may be familiar with, like I said, of going out to eat or having someone over to the house, and someone arguing over the bill. Who's going to pay the check? Oh, it's my turn. No, it's my turn. Oh, I'll get it, right?
Or when you have people over, and the idea that everyone says, oh, I have to invite this person over because they invited me over. Or you got the check last time, so I have to get it this time. That's not charity. I mean, feel free to buy each other's meals, that's great. But you're not actually benefiting supernaturally from that because there is an expectation that we are going to be paid back, or we expect that we have to pay the other person back. Now, there's a lot of interesting dynamics in this, and so it's important that if you have questions or you're reflecting on what I'm talking about in your own life, that you ask me about it and we can talk about it. But insisting always on your will in situations like this or others is not humility, even if what you're insisting on is a good thing. Always receiving and not offering yourself, that is also a fault. There's a lot of pride and selfishness there. But again, I'm not saying you can't show your love for other people by offering to pay for meals, but I think we really, as Christians, have to take our Lord's words seriously if we are going to follow Him and what He means by this, and really check how we're thinking in this way and whether our thinking is really the way it should be. And most importantly, to remember that just because you do things for other people does not mean that there is supernatural merit, and that we really need to help those who are in most need, either indirectly through the St. Teresa apostolate here by giving generously when they collect, but also remembering that we have a personal obligation to help those in need, financially or otherwise, and that we should always err on the side of mercy. Yes, people will ask you for money, and then they will use it poorly. But unless you are positive that's the case, their obligation is to use it well, but your obligation is to give it. Y quiero terminar con un ejemplo muy mundano, pero común. Y este ejemplo obviamente no se aplica a todos en cada instancia, pero ustedes pueden tomar estos puntos en otros aspectos de su vida. Y mi pregunta es ¿cuántas veces han peleado en un restaurante, por ejemplo, o a cualquier otra situación, por pagar? You guys. But you can feel free to buy my meals anytime. Pelear con otros para pegar cheque. ¿Cuántas veces que insistan a la otra persona de permitir que pague por el cheque, el bill? O posiblemente siempre permitan que otros paguen por ti. Es otro aspecto, right? ¿Cuántas veces pagamos solamente por alguien porque sentimos bien haciéndolo? ¿O cuántas veces hacemos cuando la persona dice, well, es mi turno la próxima vez? Right? Ustedes entienden qué estoy diciendo. Right? Esto es un dinámico muy interesante. All right? ¿Qué tan culpable eres? All right? Look at that. All right? Eso es un dinámico muy interesante, y yo creo que en la luz de este evangelio necesitamos purificar este dinámico. Hoy yo no estoy diciendo exactamente que cada persona necesita hacer. Y si tienen preguntas y quieren clarificar por su propia situación, podemos platicar individualmente. Pero yo creo como cristianos que necesitamos purificar este aspecto. Por ejemplo, insistiendo siempre en pagar, contrario del deseo de la otra persona, es insistir en su propia voluntad, y es soberbia. Dos personas que regularmente comen juntos o conviven juntos, ciertamente pueden pagar y cambiar, tomar turnos en pagar, pero no tienen la idea que este es sobrenatural. Este es solamente natural, no hay mérito en esto generalmente. Y si uno siente bien
un ejemplo de mostrar un idioma de amor que, como decimos, de mostrar nuestro amor, y este es válida de mostrar nuestro amor por pagar o proveer así o recibir así, pero no es ciertamente sano. Obviamente por qué otros pagan no deben expectar recibir esto siempre. Y será bien si humildemente aceptamos sí, Catherine, that was not so bad, huh? Necesitamos humildemente aceptar que otros paguen y no pagar a ellos la próxima vez. Now, posiblemente van a perder algunos amigos así, pero son realmente amigos si right, so otra vez, su situación es particular y podemos platicar, pero yo creo que estamos pensando en eso. Pero sobre todo, yo estoy seguro que debemos dar limosna a los que padecen necesidad realmente, los más pobres. Muchos no son pobres, muchos no tienen que quieren, pero no es pobreza. Muchos no tienen que otros tienen, pero esto no es pobreza. Muchos padecen necesidad realmente. Es porque es tan importante que damos muy generosamente a la Saint Teresa Apóstol cuando tenemos esta colecta, más que todos a los pobres, pero también directamente cuando podemos. Es posible que la persona que pide limosna de nosotros hace mentiras muchas veces. Yo no puedo contar las veces en que alguien hizo mentiras para recibir algo de mí. Pero si no sabemos 100% que están mentirando, debemos dar limosna de cualquier cantidad, no siempre solo todo lo que piden, pero debemos. ¿Por qué? Porque su responsabilidad es utilizar este dinero como dijeron, pero nuestra obligación es dar limosna como podemos. Otra vez, algunos pensamientos en este ejemplo particularmente, hay varias opciones de cómo cumplir este consejo del Señor, y otra vez yo puedo hablar con los que quieren. Pero yo estoy seguro que todos de nosotros, para seguir a Cristo, necesitamos seguir todos sus consejos y aplicar el Evangelio en nuestras vidas.